Mi grupo está conformado por Nicolás Castillo, Sofía Velandia, Eliana Álvarez y quienes habla, Linda Huiza. Les estaremos hablando sobre los temas de media dispersión, distribución y gráficas. Mediante los siguientes videos se estarán explicando cada uno de ellos. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre el tema medidas de dispersión. La dispersión de un conjunto de observaciones se refiere a la variedad que exhiben los valores de las observaciones. Si todos los valores son iguales, no hay dispersión. Si no todos son iguales, hay dispersión en los datos. La magnitud de la dispersión puede ser pequeña cuando los valores, aunque distintos, están próximos entre sí. Si los valores están ampliamente desparramados, la dispersión es mayor. En las medidas de dispersión encontramos el rango o amplitud, que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de una serie de datos. Aquí tenemos un ejemplo que es peso en kilogramos de 15 niños atendidos en pediatría. ¿Cómo hallar el rango? Nos dan una fórmula. El rango es el máximo menos el mínimo. Aquí en la tabla observamos que el número máximo es 68 y el número mínimo es 25. Entonces, lo que hacemos es colocar 68 menos 25 y nos da 43, que ese es el rango. Bueno, en las medidas de dispersión también encontramos la construcción de una tabla, en la cual encontramos estas preguntas. ¿Cuántos intervalos se elegirán? ¿Cuál es el rango de los datos? ¿Y cuál es la amplitud? Cada una de ellas tiene su fórmula. Entonces, para realizar la tabla, tenemos que hallar la frecuencia, ¿sí? Entonces tenemos que el peso en kilogramos va de 25 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 60 y de 60 a 70. Entonces nos tenemos que volver a la tabla anterior y observar cuáles son los números que van de 25 a 30. Entonces encontramos que hay 25, está 28, 30 y 30. Encontramos 4. Entonces, ahora, de 30 a 40, entonces tenemos 31, 32, 35 y 40. Encontramos 4. De 40 a 50, encontramos 42, 45, 46 y 50. Encontramos 4.
De 50 a 60 encontramos solamente 1, que es 57. Y de 60 a 70 encontramos 2, 66 y 68. Ahora vamos con las fórmulas. Entonces, ¿cuántos intervalos se elegirán? Entonces, la fórmula dice K es igual a 1 más 3,3 por el logaritmo de n, que en este caso es 15, el número de los niños, y eso nos da 1 más 3.3 por el logaritmo de 15 nos da 4,88. En este caso lo vamos a aproximar. Quedaría en 5. Ahora nos piden cuál es el rango de los datos. Ya habíamos hecho anteriormente el rango. Entonces es el mayor menos el menor. Y esto nos da 43. Ahora, ¿cuál es la amplitud? La amplitud es R dividido en K. 43 dividido en 5. Eso nos da 43 dividido en 5 nos da 8,6. Listo. Eso sería todo. En las medidas de dispersión también encontramos el rango intercuartílico o rango intercuartil, que es la estimación estadística de la dispersión de una distribución de datos consistente en la diferencia entre el tercer y el primer cuartil. Mediante esta medida se eliminan los valores extremadamente alejados. Entonces, ubicamos los datos anteriores de menor a mayor, ¿sí?, para tener un orden, y nos piden hallar el rango intercuartílico. Entonces, el rango intercuartil es el cuartil 3 menos el cuartil 1. Entonces, para hallar el cuartil 1, lo que se hace es 1 por n, que es el número de niños, dividido en 4. Entonces acá, ¿cuánto nos da? Entonces tenemos que ubicar acá 1 por 15 dividido en 4. 3,75. Entonces aquí tenemos que ubicar ese 3,75. Entonces 1, 2, 3. Digamos que nos da en el puesto 3 más el puesto 4, que es 30, dividido en 2. Entonces el cuartil 1 es igual a el valor de 30 más 30 dividido en 2 es igual a 30. Ese es el valor del cuartil 1. Ahora el cuartil 3. Entonces 3 por 15 dividido en 4. Entonces, ¿cuánto nos da eso? 3 por 15 dividido en 4 nos da 11,25. Entonces aquí nos ubicamos que 11 queda acá. Entonces 46 más el puesto número 12, que es 50, dividido en 2. Y esto nos da 46 más 50 dividido en 2 nos da 48. Ese es el valor del cuartil 3. Entonces aquí en la fórmula dice que el cuartil 3 menos el cuartil 1. Entonces cuartil 3 es 48 menos cuartil 1, que es 30. Entonces eso nos da 48 menos
30 igual a 18. Y ese sería el número del rango intercuartílico. Bueno, con mi grupo nos correspondió las medidas de dispersión. Yo exactamente les voy a explicar la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Tenemos una tabla de datos previamente creada por mi compañera Linda María, en donde nos presentan los pesos en kilogramos de 15 niños atendidos en pediatría. Tenemos los datos de los 15 niños y sus correspondientes pesos. Lo que hicimos fue primeramente organizarlos, que es lo que se pretende, organizarlos de menor a mayor para poder sacar el promedio de la media que la vamos a necesitar en la varianza. Entonces, el total sabemos que el promedio es cuando sumamos todos los datos y lo dividimos entre el número de datos. Entonces acá la suma nos dio 625, lo dividimos entre 15 datos y nos da 41,6, lo tenemos acá, que este es el promedio. Bueno, la varianza es el valor absoluto positivo que acumula la variación promedio de los valores de la variable con respecto a la media que ya la tenemos. Entonces la fórmula que vamos a utilizar es la varianza de una muestra, como la podemos ver acá. Entonces lo que vamos a hacer es coger cada dato que nos presenta en el ejemplo, lo que vamos a hacer es restarlo por la media y luego sumamos y así sucesivamente con cada dato, ya me hago entender. Entonces el primer dato sería el 25, ya organizados, vamos a escribir 25 menos, muy importante, elevado a la 2, como podemos ver acá en la fórmula, más, el siguiente dato sería el número 28, aquí ya está, menos 41,6, recordemos que es la media, más, no olvidar que todo lo que vayamos encerrando entre paréntesis va elevado a la 2. El siguiente dato sería el 30, aquí está, más, menos 41,6 elevado a la 2, más, el siguiente dato sería el 31, menos 41,6 elevado a la 2, sucesivamente con todos los datos hasta llegar al número 68, que iría acá, después de haber puesto todos los datos que lo representamos en estos puntos suspensivos. De la siguiente manera, recordando que todo va elevado. Aquí, esto lo dividimos entre el número de datos menos 1. Sabemos que tenemos 15 datos, entonces sería 15 menos 1. Esto, pues sabemos que es 14, 15 menos 1 es 14, y el resultado de esta operación nos da 26, 11,4. El resultado de esta división nos da 186,50. Lo representamos aquí como el resultado de la varianza, 186,50 kilogramos. Porque estamos hablando de los kilogramos
en pesos de los niños de la muestra. Continuamos con la desviación estándar. La desviación estándar, damos la fórmula para la muestra y nos dice que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. La desviación estándar junto con la media nos permiten descubrir la distribución de la variable. Entonces, tomamos de igual manera el procedimiento que hicimos acá. Los datos, solo que, ¿qué cambia acá? Esto va a ir a la raíz cuadrada. Y aquí solo los dividimos y aquí en cambio vamos a sacar la raíz. Pero es el mismo procedimiento, entonces 25 menos 41,6 elevado a la 2 más 28 menos 41,6 elevado a la 2 más 30 menos 41,6 elevado a la 2. Con todos los datos completamos hasta llegar al 68. Listo. Entonces esto también, la misma fórmula, solo que esto es la raíz, entonces 15 menos 1 porque es el número de datos menos 1. Entonces este resultado de esta operación sin la raíz, pues ya la tenemos acá, nos da 26 11,4. O sea, este mismo resultado como podemos ver, pero le sacamos la raíz y esto nos da un total de 13,65. Lo representamos como 13,65 kilogramos de desviación estándar tienen este ejemplo. Por último, el coeficiente de variación. Entonces, para juzgar si una variable es más dispersa que la otra, sería equivocado comparar directamente la desviación típica de ambas, porque el resultado dependerá de las unidades de medidas de cada variable. Por esto, para comparar la dispersión de diversas variables, utilizamos el coeficiente de variación. Su fórmula la hemos representado acá y básicamente es la varianza sobre el promedio. Entonces, la varianza que la tenemos aquí, es la desviación estándar sobre el promedio. La desviación estándar nos dio 13,65, entonces 13,65 sobre el promedio ya lo tenemos que es 41,6 por 100, esto nos da igual a 32,81. Entonces el coeficiente de variación es 32,81% para esta muestra. ¿Cómo lo interpretamos? Si el coeficiente de variación está entre 0% y 10% es muy heterogéneo. Si está entre 11% y 15% es homogéneo. Si está entre 16 y 25% es heterogéneo, y si tiene 26% o más es muy heterogéneo. Entonces diríamos en este caso que el coeficiente de variación es muy heterogéneo para esta muestra que tenemos aquí. Bienvenidos. Hoy vamos a tratar el tema de medidas de distribución. Esta es la parte teórica y posteriormente mis compañeros nos ayudarán con la parte práctica, ¿no? Bueno, ¿qué sabemos hasta el momento? Hasta el momento hemos visto medidas de distribución, la media, la moda y la mediana. Hemos visto medidas de posición, los cuartiles, los deciles y los percentiles. Hemos visto la dispersión, el rango intercuartílico, la desviación estándar, y ahora pues vamos a ver a las medidas de distribución. Posteriormente vamos a ver los gráficos que los explicará mi compañero. Entonces, pues, ¿qué son las medidas de distribución? Las medidas de distribución nos permitirán identificar la forma de la distribución en la que se separan o aglomeran los valores de acuerdo a la representación gráfica, o quizá no necesitamos necesariamente tener una representación gráfica para saber cómo se van a distribuir, si se van a clasificar en las siguientes cosas que ya vamos a explicar, ¿no? Pues, ¿por qué es tan importante esto, no? Vamos a ver
vamos a describir, estamos en estadística descriptiva, vamos a describir la población o los datos de alguna muestra, vamos a describir su comportamiento, su forma de expresarse, si son normales, si no son normales, y esto posteriormente nos ayudará a tomar decisiones más adelante, ¿no? Sin embargo, pues esta es una de las formas de analizar. Para que lo entendamos un poco más fácil, pues voy a hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Bueno, entonces, una señora va al mercado y en el mercado, en su cesta de mercado, tiene estas frutas. Vamos a ver cuánta cantidad de fruta de cada una tiene y cuánto cuesta cada una. Entonces, vamos a empezar contando las manzanas. Entonces, sobre las manzanas, tendremos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, de manzanas tenemos 6 manzanas, las cuales cada una nos va a costar 500 pesos. Listo. Ahora de las peras. Bueno, de peras tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, listo. Peras. Tenemos 7, de las cuales cada una de ellas nos costará 300 pesos. Seguimos con los bananos. Entonces, aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3, aquí hay 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, tenemos 10 bananos. De los cuales cada uno nos costará 200 pesos. Bueno, ahora queremos saber qué porcentaje tiene ella de frutas, de cada una de las frutas en su cesta, ¿no? Entonces vamos a empezar. Si son 6 manzanas, entonces el porcentaje sería de 26%. Si son 7 manzanas, el porcentaje sería de un 30%. Y si son 10 bananos, el porcentaje sería de un 43%. Bueno, entonces vamos a definir de nuevo con este ejercicio a ver si entendemos un poco mejor. Entonces, muestra cuánto. Vamos a ver qué es el cuánto. El cuánto es esto. Esto. Cuánta frecuencia de ellos hay. El cuánto. ¿Qué proporción? La proporción del grupo se encuentra en un determinado valor o rango, que será pues lo que veremos más. Bueno, entonces, pero como sabíamos, en la distribución podríamos encontrar valores a partir del eje de simetría, que sería el eje de simetría, pues es este, ¿no? El eje de simetría, ¿qué es? Es la media de los datos. Entonces vamos a sacar la media de estos datos, ¿les parece? Como para recordar, pues como vamos a sacar la media, recordemos la fórmula, ¿no? Entonces x es igual a la suma total de x sub i por n. Entonces, ¿qué será cada uno de estos datos? Recordemos. Entonces, x sub i, ¿qué será en este problema? X sub i será la suma de cuánto nos dará comprar 6 manzanas a 500 pesos, cuánto nos dará comprar de 7 manzanas a 300 pesos y 10 bananos a 200 pesos. Entonces, vamos a empezar por cada uno, ¿no? Empecemos acá. Entonces, 6 por 500 nos dará 3000. Por 300 nos dará 2100.
y pues 10 por 200 nos dará 2000. ¿Y esto cuánto nos dará? 7100 pesos. Entonces, esto es lo que ella gastó, ¿no? Pero ¿cuánto se llevó a la casa? ¿Cuántas frutas se llevó a la casa? 6 más 7 más 10 son 23. Por acá pondremos chiquito 23. Bueno, ahora ¿qué es cada cosa? Como ya lo hemos visto, ya sabemos cómo hacerlo. Entonces, X es igual a los 700 pesos dividido 23. Y eso nos da un total de 308,6. Bueno, y ahora ¿para qué nos sirve saber la media acá? Entonces, como ya vamos a explicar con el ejemplo de la simetría, pero quería que primero entendieran cuál es la definición de las medidas de distribución. Este es el eje central. El eje central, ¿cuál va a ser? Esa media, la media de los datos. Entonces aquí vamos a ver las variaciones que ya más adelante les iré explicando. Bueno, ahora vamos a ver qué es la simetría. La simetría es una uniformidad de la distribución de los datos alrededor del punto central. Ya vemos que era el punto central es la media. Entonces, todo se va a guiar a través de la media. Vas a estar hacia la derecha o hacia la izquierda o centrado a través de la media. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Tendremos tres tipos. La simétrica, la asimétrica positiva y la asimétrica negativa. Entonces, vamos a empezar a describir todas las características que están. Entonces vamos a empezar con la primera, que es la simetría. Entonces, la simétrica primero que observamos acá, que es totalmente pareja, está cortada por la mitad, es decir, por lado y lado tenemos la misma cantidad de valores. Entonces, pues, ¿qué es esto? Que los valores no sobrepasan ni están por debajo de la media. Son valores iguales de un lado de la curva a otro. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Es la misma cantidad de valores de un lado de la curva al otro lado. Y bueno, ¿cómo podemos demostrar eso? Si por ejemplo, este lado decidimos doblarlo, pues vamos a ver que va a coincidir con esta misma curva. Tienen el mismo rango de datos, la misma cantidad de datos por lado a lado. Entonces, estos pueden ser tanto positivos como negativos. No importa si es positivo, si es negativo, lo importante es que haya la misma cantidad de datos. Entonces esto empezaría más o menos en 0.5. Listo, entonces ¿qué sigue acá? La simetría positiva y la negativa. Entonces vamos a empezar por la negativa, ¿no? Por la positiva. Entonces, esto es asimetría positiva. ¿Qué podemos ver? ¿Qué es lo que primero podemos resaltar? Que la curva está hacia la izquierda. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? La curva siempre irá hacia la izquierda. Bueno, ¿y por qué siempre va a la izquierda? Porque los valores son mayores a 0.
¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Que son datos mayores aglomerados por encima de la media. Ahora, ¿qué vamos a ver? La simetría negativa. Entonces, la simetría negativa pues va a ser todo lo opuesto a la simetría positiva. ¿Qué vamos a ver acá? Que la curva siempre irá hacia la derecha. Bueno, pero ¿por qué? Si acá los datos eran mayores, aquí los datos van a ser menores. Entonces, menores a 0. ¿Eso qué quiere decir? Eso nos quiere decir que hay datos mayores hacia este lado, aglomerados por debajo de la media. Entonces, pues, con eso terminamos la simetría. Bueno, ahora procederemos con el segundo punto, que es la kurtosis. La kurtosis es la concentración de los datos en la región central de la distribución de los datos. Es decir, si hicimos una muestra y tenemos mayor frecuencia en cierto número de datos, la concentración va a estar hacia cierto punto. La concentración por acá está por aquí arriba. Si ven las diferencias entre cada gráfica, ¿no? Entonces, pues hay tres tipos, como lo podemos ver. La lepticúrbica, la mesocúrbica y la platicúrbica. Bueno, entonces ahora describiremos cada una de estas. Empezaremos pues por las más fáciles, la lepticúrbica y la platicúrbica. Entonces, por acá, la lepticúrbica. ¿Qué tenemos acá? Entonces, que los valores son mayores a 0. Por eso el pico está tan alto. Y la platicúrbica, como ya se imaginarán, será pues el opuesto. Entonces, pues, ¿eso qué quiere decir? Que los valores serán... Bueno, otro significado que le podemos dar a la kurtosis es que si existen valores de x y muy alejados de x, las cantidades de la diferencia entre xy y x van a ser mayores, ¿no? Sin embargo, pues estas cantidades se van a reflejar en la concentración. Entonces, pues, ¿qué vamos a ver en las concentraciones? En la lepticúrbica, ¿qué vamos a ver? La lepticúrbica, pues evidenciamos que tienen un pico muy alto. ¿Esto qué quiere decir? Que los valores son mayores a 0. Igual que con la simetría, este serían los valores positivos y este serían los valores negativos. Y ese sería en un rango normal. Entonces, con los valores negativos, ¿qué tenemos? Con los valores negativos... Bueno, entonces con los valores negativos, ¿qué tenemos? La platicúrbica. La platicúrbica
tendrá valores menores a 0 o negativos. Y aquí la última. Y aquí la última, la mesocúrbica, es muy difícil de hallarla, ya que encontrar un valor 0 en esto es demasiado complicado. Entonces pues se aceptan algunos que se aproximen, o como es normal, como la anterior vez en la simetría, entonces pues valores de más o menos 0.5. Listo. El último tópico que quiero darme el atrevimiento de explicar es la curva de una curva normal. ¿Cómo es una curva normal? Entonces, pues tendríamos que tanto asimetría como kurtosis deben ser más o menos entre el rango de 0.5, lo que les explicaba de la normalidad, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a explicar. Pues esto es muy importante, ya que para la estadística inferencial se requiere en la mayoría de los casos que las muestras tengan una distribución normal, ¿sí? Pero bueno, entonces, ¿por qué tenemos el 95%? ¿Qué tiene que ver el 95%? Bueno, pues esto quiere decir que el 95% de las medidas, de los rangos, se tiene que encontrar en la desviación de la suma de dos desviaciones estándar. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que por lo menos al sumarle a la media dos desviaciones estándar y luego a la media misma restarle dos desviaciones estándar, tiene que caer en el 95%. ¿Eso qué quiere decir? El 95% de los valores tiene que estar encerrado en esto para que sea normal. Listo, esto ha sido todo por este tema. Muchísimas gracias. Nuestro cuarto gráfico corresponde al gráfico de barras apiladas, el cual se realiza cuando tenemos dos variables. Se utiliza para representar en forma gráfica información de tipo variable cualitativa, pero también se puede utilizar para variables cuantitativas discretas. Bueno, en este caso vamos a ver el número de trabajadores en una empresa constructora como ejemplo, y para la realización de nuestro gráfico subrayaríamos nuestras variables, nos iríamos a insertar. Insertamos nuestra columna donde dice columna agrupada, la insertaríamos y pues como vemos nos genera nuestra gráfica donde pues aquí ya dice qué porcentaje de obreros hay, como vemos 180, ingenieros 20 y así. Como vemos cada gráfica nos da diferentes estilos, pero ya lo acomodan al gusto, diseños. Bueno, para este caso podemos utilizar esta para que nos dé más claridad y nos ayude al entendimiento de nuestro gráfico. Así, listo. Entonces, aquí pues me faltaría el total. Así nos quedaría nuestro gráfico de barras. Bueno. Ejemplo, tenemos el gráfico circular o gráfico por sectores. Este tipo de gráficos se usa para mostrar las proporciones del total. Este gráfico se debe usar cuando el total de los números sea un 100%, como lo vemos en este ejemplo. Este tipo de gráficos se puede utilizar para todo tipo de variable, ya que podemos transformar los datos a por ciento. Normalmente se usa para variables cualitativas,
que sumen un 100%, como ya lo dije en este caso. Vamos a ver cómo crearíamos nuestro gráfico. Bueno, nos situamos en un recuadro de nuestra tabla, seleccionamos una celda, nos dirigimos a la pestaña de insertar, al grupo de gráficos, donde están los gráficos por sectores o gráficos de anillos o circulares, y seleccionamos el que más nos guste. Como vemos, nos generan... el Excel nos genera diferentes tipos de modificar nuestro gráfico. Ya pues aquí tenemos nuestro gráfico. Nos genera, por ejemplo, el estilo de diseño, que pues ya pues es al gusto. También podemos pues cambiar el color, pero pues como ya lo dije, es al gusto del que esté creando el gráfico. También tenemos otra opción que nos da diseño rápido. Nosotros vamos a seleccionar la primera y él nos va a crear. Se tarda un poco. Y bueno, ya nos insertó el diseño rápido. Y bueno, como vemos aquí, el gráfico por sectores, ya pues aquí lo podemos pues modificar y adecuar a nuestro tamaño para que se vea mejor. Bueno, como vemos, el gráfico por sectores se divide en tantas proporciones como en clases existentes. Y a cada clase le corresponde un puesto en el gráfico proporcional al valor que tenemos representado. Bueno, así nos quedaría nuestro gráfico circular. Como siguiente ejemplo tenemos el gráfico de columnas apiladas que tenemos como ejemplo tenemos ventas diarias de sillas y mesas clasificados por días. Este gráfico se utiliza para mostrar una categoría más grande se divide en una categoría más pequeña y cuál es la relación de cada parte sobre la cantidad total. Bueno, para la realización de este gráfico, subrayaríamos nuestros datos, nos iríamos a insertar y le daríamos donde dice columnas apiladas. Como vemos, aquí ya nos genera nuestro gráfico, pues aquí también lo podemos modificar. Y como vemos, en azul tenemos las sillas y para pues, que nos quede mejor especificado, añadimos donde dice etiquetas de datos. Aquí en el más, etiquetas de datos. Perfecto, y pues así pues tenemos nuestra información más clara y así nos quedaría básicamente nuestro gráfico de columnas apiladas. Nuestro cuarto gráfico corresponde al gráfico de barras apiladas, el cual se realiza cuando tenemos dos variables cualitativas. Este gráfico se usa para comparar valores de diferentes categorías. Para cada valor de la variable especificada en las filas. En este tipo de ejemplo, los años se mostrarán en una agrupación de barras que en este caso se muestran a los datos de miles de millones de móviles y smartphones. Bueno, en este caso no podemos situarnos en una celda y hacerlo directamente. Incluir el gráfico porque no nos mostrará nuestro gráfico adecuadamente. Para insertar este gráfico nos situamos en una celda por fuera de nuestra tabla, nos dirigimos a la pestaña de insertar, elegimos nuestro gráfico de columnas e insertamos. Como vemos nos quedó en blanco, pero pues nos dirigimos donde dice seleccionar datos y vamos a elegir primero el rango de datos. Vamos a elegir primero el rango de datos del gráfico. El rango de datos del gráfico son todos estos, tanto como de los móviles como de los smartphones. Los seleccionamos todos y le damos acá. Como vemos ya nos va generando nuestro gráfico. Bueno, por segundo vamos a modificar la serie 1
La serie 1 la seleccionamos, le damos a modificar y como serie 1 tenemos los móviles. Así que pues seleccionamos móviles y le damos a aceptar. Como serie 2 tenemos los smartphones, así que seleccionamos serie 2, modificar, smartphone, aceptar. Ahora, por último, seleccionamos pues esto, le damos editar y seleccionamos los años y nos quedaría algo así. Bueno, como vemos ya nos generó el gráfico, pues también nos va mostrando todo. Podemos cambiar el diseño, que mejor se nos represente a este, que pues... Ya pasando a los gráficos que le corresponden a las variables cuantitativas, el primero será el histograma, el cual se realiza cuando tenemos una única variable cuantitativa. Como cuarto ejemplo, vamos a ver nuestro gráfico combinado. Este gráfico se suele usar cuando se muestran variables de diferente naturaleza en un mismo gráfico y para una misma categoría. En este caso, para un año completo, es decir, de enero a diciembre. Que cada mes va a tener, cada mes va a mostrar, ¿no? Va a mostrar el número de ventas y la facturación. Estos dos tipos de datos son diferentes, es decir, son de diferente naturaleza, entonces lo vamos a representar con un gráfico combinado, como ya lo he dicho. Bueno, para diseñar nuestro gráfico nos situaremos en una columna, nos iremos a la pestaña de insertar, nos iremos a nuestros gráficos combinados y seleccionaremos el que mejor nos represente nuestros datos. Como vemos, el número de ventas lo representó con columnas y el número o el valor de la facturación se representa en línea. Y pues básicamente así nos quedaría nuestro gráfico combinado. El segundo tipo será la gráfica de líneas. Se realiza cuando tenemos una variable cuantitativa. Como vemos aquí, grandes cantidades de datos. Grandes cantidades de datos que se pueden dar durante un periodo de tiempo continuo, es decir, en este caso 2017 a 2018. Vamos a representar los dos tipos de IPC, que es el IPC subyacente y el IPC general. Para ver, esto nos generará dos tipos de líneas a lo largo de un tiempo. Bueno, para crear nuestro gráfico nos colocaremos en una de las celdas, nos dirigiremos a nuestra pestaña de insertar, donde nos dice insertar gráfico de línea o de áreas, y como vemos aquí, línea en 2D, línea en 3D, pues ya como mejor nos representa. Yo en este caso escogeré esta, que representa muy bien lo que quiero mostrar. Como vemos, también, bueno, todos básicamente nos da la opción de pues modificarlo tanto en estilo como en colores. Yo lo dejaré así, y pues en diseño rápido nos vendría muy bien el 5, que nos pone una tabla. Un momento lo agrando. Y pues como vemos, este tipo de diseño que muestra abajo los datos de una tabla, pues estaría muy bien porque pues nos representa muy bien. Cabe destacar que se me había olvidado que en todos los gráficos mostrados podemos modificar el título del gráfico. Simplemente pues seleccionamos y sobreescribimos. Es sencillo, o sea, gráfico de líneas. Perfecto. Cabe destacar que pues también nos podemos sobreescribir los datos del eje vertical. Nuestro tercer gráfico corresponde al gráfico de nube de puntos, el cual se realiza cuando tenemos dos variables cuantitativas. Como siguiente ejemplo tenemos el gráfico de nubes,
que en este caso se realizó un estudio a 3 estudiantes con el motivo de determinar si existe correlación entre los años de estudios, como mi eje X. Este lo tengo como mi eje X. Y los prejuicios que estos manifiestan, medidos en la escala del 1 al 10, que esta es mi variable Y. Bueno, para la realización de este gráfico procedemos a subrayar todos nuestros datos. Nos dirigimos a la pestaña de insertar, donde dice aquí, este sería nuestro gráfico de 9 puntos. Y pues aquí nos iríamos al más, no, añadir etiquetas, no, nos iríamos aquí para que nos muestre eso así, perfecto. Listo, así nos quedaría básicamente nuestro gráfico de nubes. Esto nos ayuda al análisis de la correlación entre dos variables, a las cuales llamaremos X y Y, ya como lo he explicado anteriormente. Como vemos, pues aquí cuando nos realizó, sí existe una correlación entre ambas variables, y esto lo podemos ver en la manera de cómo se van graficando los diferentes marcadores que representan la unión entre ambas variables. Podemos ver que existe una tendencia hacia abajo. Esto quiere decir que existe una correlación con dirección negativa. Nuestro cuarto y último gráfico corresponde a el gráfico de caja de bigotes, el cual se realiza cuando tenemos dos variables cuantitativas. Por ejemplo, tenemos nuestra caja de bigotes, que pues tenemos dos tipos de series. No es necesario tener ordenados los datos. Bueno, procedemos a realizar nuestro gráfico. Tenemos que subrayar todos básicamente nuestros datos. Nos iríamos a la pestaña de insertar. Los diagramas de bigotes los encontramos acá, donde dice caja y bigotes. Y pues esto proporciona una visión general de la simetría entre la distribución de los datos. Si la media no está en el centro del rectángulo, la distribución no es simétrica. Bueno, y pues como vemos en este, pues también nos los deja cambiar, pero pues la visualidad, eso ya es al gusto, ya como lo he dicho anteriormente. Pues básicamente aquí le podríamos añadir los datos, y pues ya depende de pues lo que te estén pidiendo. Entonces así nos quedaría básicamente nuestro gráfico de caja de bigotes. Como último dato adicional, un tip que les podemos dar al ponerle un título a sus gráficos es que lo realicen de esta forma. Podemos ver que el título, al ser largo, lo pusimos por fuera del gráfico y que se mencionó qué tipo de variables se seleccionó, de qué se trata esta relación de datos, a qué lugar pertenece, en qué ciudad y por último, en qué año.